Muy bien, muy buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ya ingresando a la semana número 10 eh, del curso de hidráulica de canales abiertos. Eh, por favor, me confirman si me pueden escuchar correctamente para poder continuar, por favor. Si se escucha, perfecto. Muy bien. A ver, vamos a terminar el día de hoy la clase que habíamos avanzado la semana eh, pasada, ¿no? Referente justamente a eh, el tema de flujos gradualmente variados, ¿no? En ese sentido, ¿no? Eh, entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a cerrar esa última parte que había quedado pendiente. Ante todo, las disculpas de caso porque la semana pasada no pude asistir por un problema, no pude ingresar al aula virtual y por eso traté de comunicarme con su delegado en ese sentido, ¿no? Al final todo se pudo definir bien, ¿no? Así que nada, la semana pasada se hizo el envío de las notas de los exámenes parciales, ¿no? En general, eh, ha habido una buena cantidad de aprobados, también han habido desaprobados, eso es algo que también se tiene que mencionar. Pero han habido muy buenas notas, ¿no? Y eso hay que señalarlo, hay que felicitarlo en ese sentido, ¿no? A todos aquellos que se han esforzado por rendir un buen examen. Recuerden que está quedando pendiente aún, así que no se desanimen, las notas de tanto el laboratorio como también las notas referente al examen final y también al trabajo final, ¿no? Entonces todavía queda mucho por hacer, ¿no? Para aquellos que están bien hasta el momento, no se preocupen, y para que eh, están justamente quizás teniendo problemas hasta el momento, no se desanimen porque seguramente van a haber mucho más oportunidades para que ustedes puedan mejorar justamente ¿no? El rendimiento que están teniendo hasta el momento, ¿no? Entonces, básicamente les quería comentar eso antes de poder continuar con el desarrollo de la clase. Entonces, como les estaba comentando, ¿no? El día de hoy justamente vamos a evaluar la última parte de flujos gradualmente variados, ¿no? Ya habíamos visto cuáles son esos casos en donde justamente se desarrolla un flujo gradualmente variado, principalmente por aquí está, acá tenemos básicamente, ¿no? Eh, en estructuras hidráulicas, como es el caso de un vertedero, ¿no? En remanso, cuando se produce una caída, ¿no? Y también cuando tengo aguas arriba, una presa, ¿no? Entonces, básicamente esos son los elementos en los cuales se genera un remanso. Buenas noches, Juan Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver un poco, entonces estamos recordando lo que habíamos visto la semana pasada. La ecuación fundamental justamente que desarrolla y redacciona en ese sentido eh, eh, e interpreta un flujo gradualmente variado es esta ecuación que está aquí, ¿no? 2 + 2 + 1 = 3. 2 + 2 = 4. 4 + 1 = 6. 6 + 1 = 8. 8 + 1 = 12. 12 + 1 = 24. 24 + 1 = 26. 26 + 1 = 28. 28 + 1 = 29. 29 + 1 = 30. 30 + 1 = 41. 41 + 1 = 42. 42 + 1 = 43. 43 + 1 = 44. 44 + 1 = 45. 45 + 1 = 46. 46 + 1 = 47. 47 + 1 = 48. 48 + 1 = 49. 49 + 1 = 50. 50 + 1 = 51. 51 + 1 = 52. 51 + 1 = 53. 53 + 1 = 54. 54 + 1 = 55. 55 + 1 = 56. 56 + 1 =
la derivada de la distancia sobre derivada de la posición es igual a S sub 0, que en este caso es la pendiente de mi canal, menos S sub E, que es la pendiente de mi línea de energía, ¿no? Todo esto sobre el coseno de teta, que es el ángulo, y más alfa por la derivada de la velocidad al cuadrado entre 2g sobre la derivada de la densidad, de la distancia, perdón. Entonces, de esa forma justamente es como en ese sentido, se determina o se define, en este caso, un flujo gradualmente variado, ¿no? También habíamos visto la semana pasada los diferentes perfiles que se van a formar en función justamente de las características hidráulicas que van a existir o se van a generar para el caso de un flujo gradualmente variado, ¿no? Para el caso de una pendiente suave, van a generarse curvas M; para una pendiente crítica, curvas C; para una pendiente fuerte, curvas S; para una pendiente horizontal, curvas H; y para una pendiente adversa, ¿no? Curvas tipo A, ¿no? Entonces tenemos esa diversidad de perfiles que se van a generar. Ya hemos visto la clase pasada cómo es que yo defino y determino cada uno de esos perfiles, ¿no? Hicimos un ejercicio aplicativo justamente de ello. Justamente es este ejercicio que vimos en clase, ¿no? Y que logramos definir un tipo de perfil M, ¿no? También vimos los diferentes métodos que nos van a permitir poder estimar la distancia en la cual se va a desarrollar este remanso, ¿no? Una cosa es determinar el tipo de perfil y otra cosa es determinar la distancia en la cual se va a desarrollar este remanso, ¿no? Es decir, la distancia desde el tirante normal, en donde existe un flujo uniforme, hacia justamente el tirante de la sección de control, ¿no? Que es justamente en donde va a terminar la formación de mi remanso, ¿no? Aquí justamente señalo mi remanso. Todo este de aquí es mi remanso. Entonces yo por un lado necesito saber qué tipo de remanso es. Aquí estamos definiendo que se trata de un remanso de curva M. Y por otro lado yo necesito conocer y necesito saber la distancia que va a formar justamente este remanso, ¿no? Este valor de X, ¿no? Entonces yo necesito conocer eso. Entonces para ello existen diferentes métodos, diferentes formas. Uno de esos métodos es el método de integración gráfica, que ya hemos visto nosotros la clase pasada, ¿no? Está basada principalmente en esta ecuación, en esta función, ¿no? F sub x es igual a 1 menos el caudal al cuadrado multiplicado por t, que es el espejo de agua, sobre la gravedad por el área del cubo, y todo ello sobre S sub 0 menos S sub E, ¿no? Entonces tenemos justamente esa primera consideración. Para poder determinar y aplicar el método de integración gráfica, tenemos que partir de dos secciones de control. Ya les dije, una sección de control es una sección en donde yo conozco el tirante de agua, ¿no? En este caso, mi sección de control para ese ejemplo que estamos viendo a continuación sería justamente esta zona que está aquí, esta zona que estoy resaltando, ¿no? Toda esta zona que está aquí, que estoy resaltando. Y mi opción conocida sería de mi tirante normal, ¿no? Es decir, desde toda esta posición va a ser justamente el desarrollo de mi remanso que yo lo que necesito justamente determinar, ¿no? Entonces para ello parto de dos profundidades conocidas y en función a ello voy a ir variando, ¿no? Voy a ir viendo cómo es que se va formando mi remanso y bajo qué longitud se va a desarrollar.
Entonces nosotros habíamos visto la semana pasada que esa formación de ese remanso mediante el método de integración gráfica se puede determinar bajo los siguientes pasos, ¿no? El primer paso en ese sentido sería suponer un tirante, ¿no? Vamos a suponer un valor de un tirante. Este valor de tirante que nosotros vamos a suponer tiene que estar en función a un tirante conocido que sería mi tirante normal, ¿no? Obviamente yo no lo voy a realizar en función a un tirante normal, siempre voy a darle un valor un poco eh, diferente en un cierto porcentaje, habíamos dicho que un 95%, ¿no? Al valor de mi tirante normal para poder justamente evaluar cada uno de esos parámetros. Una vez que yo parto de un valor de tirante que yo supongo o asumo, voy a calcular el valor correspondiente a DDI sobre DDX, ¿no? ¿Cómo hallo este valor de DDI sobre DDX? Lo hallo con esta ecuación que está aquí. Con esta ecuación que está aquí, ¿no? Aquí justamente yo tengo la expresión DDI sobre DDX, ¿no? DDI sobre DDX, que es S sub 0 menos S sub F sobre 1 menos F sub R al cuadrado, ¿no? F sub R es el número de fruto, ¿no? Entonces hallo justamente esa expresión hallo ese valor con esta expresión que tenemos a continuación. El siguiente paso es calcular DDX sobre DDI, que básicamente es la inversa, ¿no? Es decir, la inversa de la ecuación que he generado, ¿no? Que está aquí justamente, ¿no? Sería 1 sobre el número de fruta al cuadrado menos S sub 0 sobre S sub 0 menos F, S sub F, ¿no? Entonces, tengo justamente esta nueva función. Luego lo que voy a hacer es construir una curva, ¿no? Como la que se muestra a continuación, con los valores de tirantes supuestos y los valores de DDX sobre DDI obtenidos, ¿no? Es decir, en este eje X yo voy a ir colocando todos los valores de tirantes que he ido suponiendo, ¿no? Y en el en el otro eje voy a colocar los valores de DDX sobre DDI que voy a ir determinando en función a esos tirantes, ¿no? Y en función a ello voy a construir una curva, ¿no? Voy a construir una curva. Y la integral, que básicamente es el área de esta curva, ¿no? El área bajo la curva en este caso, el área bajo la curva, todo lo que está aquí, el área bajo la curva sería justamente, ¿no? En este sentido, eh, lo que yo en este caso necesito determinar, ¿no? Sería en este caso, esta área bajo la curva sería justamente el valor de X, ¿no? ¿Y qué cosa es el valor de X? El valor de X es la distancia total en la cual se va a desarrollar mi curva de remanso, ¿no? Eso es básicamente lo que tengo que hacer aplicando el método de integración gráfica, ¿no? Aquí justamente están los pasos, ¿no? Hay un valor de DDI sobre DDX, luego hay una inversa, DDX sobre DDI. Una vez que yo tengo este punto y a este punto está asociado un valor de tirante supuesto, voy a construir una curva que está justamente aquí. Esta sería la curva que yo voy a construir. Y bajo esta curva que yo voy a construir, voy a ir determinando el área, ¿no? El área de cada sección que se va generando. Y al sumar todas las áreas, vamos a obtener justamente el valor de X, ¿no? Que es justamente la distancia en la cual se va a desarrollar y se va a formar mi remanso, ¿no? Entonces, esa es la forma de evaluar y determinar el método de integración gráfica. Para ello, ustedes tendrán que elaborar una tablita de Excel, ¿no? Para poder, porque recuerden que a partir de esta segunda parte del curso, eh,
lo que se va a hacer es decir, se va a poder presentar los resultados, los valores este, de su examen en Excel, ¿no? Entonces, ya sería bueno que vayan elaborando, que vayan construyendo sus tablas, todas las tablas que van a usar para el desarrollo de su examen, de alguna u otra forma para que también puedan practicar, ¿no? Entonces, una tabla como esta es la que tienen que crear, ¿no? En donde tenemos por aquí, ¿no? El valor del tirante que yo supongo, que yo asumo, ¿no? Tenemos por aquí el área, ¿no? Porque yo puedo determinar en función a un tirante, yo puedo determinar el área de esa sección, ¿no? Por aquí tengo el perímetro, también puedo hallar el perímetro en función a ese tirante, ¿no? También puedo hallar, ¿no? yo espejo de agua, el radio hidráulico sería el área entre el perímetro, ¿no? V, que en ese sentido sería la velocidad, ¿no? SE, que sería eh, la pendiente de la línea de energía, también lo puedo determinar. Hemos visto justamente hace un momento de ecuación de este valor de S sub E, y con ello puedo determinar en ese sentido, ¿no? 1 menos el caudal al cuadrado de T sobre G por el área del cubo, ¿no? Luego lo que hago es determinar, ¿no? S sub 0 menos S sub E, calculo Fi, que sería básicamente la inversa de la ecuación, y luego de ello lo que voy a hacer es hallar áreas, ¿no? Voy hallando áreas, y una vez que yo halle áreas, ¿no? Voy a ir hallando áreas parciales, es decir, voy a ir hallando un área por aquí, voy a ir hallando otra área por aquí, ¿no? Y al final la sumatoria de todas esas áreas me va a dar la longitud de mi perfil de remanso, en este caso, ¿no? Que es lo que yo necesito justamente estimar, determinar. Esa es la forma básicamente que tengo que comenzar a desarrollar. Así justamente la semana pasada vimos un ejercicio, ¿no? Un ejercicio, ese es un ejercicio directamente aplicativo, ¿no? Eh, me dicen que yo tengo un canal de sección trapezoidal, ¿no? Que tiene un ancho de solera de 6 metros, tiene un número de Manning de 0.025, un valor de Z igual a 2 y una pendiente igual a 0.001, ¿no? Me dicen que se transporta un caudal de 28 metros cúbicos por segundo, ¿no? Y me dicen que si el canal termina en una caída libre, determinar el perfil de flujo gradualmente eh, variado por el método de integración directa, ¿no? Entonces, al decirme que el flujo termina en una caída libre, el esquema va a ser de esta forma, ¿no? El esquema se va a desarrollar de esta forma. Esta es una condición de caída libre, ¿no? En donde justamente yo voy a tener por aquí un tirante crítico, inicialmente habrá un tirante normal y en medio habrá un tirante que irá variando, ¿no? Y la longitud de mi resalto será justamente desde un poco después del tirante normal hasta, en este caso, el valor de mi tirante crítico, ¿no? Entonces, de esa forma justamente lo voy a determinar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En primer lugar, tengo que determinar las características que yo necesito conocer, ¿no? Como tirante normal y como tirante crítico. Necesito determinar eso. Entonces, para ello yo tengo caudal, para ello yo tengo ancho de solera, para ello yo tengo el valor de mi talud. Eh, Chicos, a ver, denme un minuto, por favor. Están tocando mi puerta. Denme un minuto.
Ya, ok, ya está. Disculpen. A ver, continuamos. Entonces, como les estaba comentando, tengo este caso, ¿no? Tengo el caso de una caída, ¿no? Tengo las condiciones de flujo, ¿no? Y justamente por aquí tengo mi sección de control que va a ser justamente mi tirante crítico justo en la caída, ¿no? Y por aquí voy a tener un tirante normal, ¿ok? Entonces, procedo a determinar los parámetros tanto de tirante crítico como de tirante normal, que son los datos que necesito calcular. Entonces, para ello, ¿no? Tengo el caudal que me están dando de dato, que es 28 metros cúbicos por segundo. Tengo el ancho de Sodiera, que es de 6 metros, que también me lo están dando de dato. Tengo el valor de mi talud, que es de 2 metros, que está por aquí. Tengo el valor de la rugosidad, ¿no? Que es 0.025, y la pendiente en ese sentido, que en este caso es de 0.001 en ese sentido, ¿no? Está por aquí. Eh, con todo ello determino mi tirante normal, que en este caso va a ser de 1.906 metros. 1.906 metros, ¿no? Tengo área hidráulica, espejo de agua, número de Froude, tipo de flujo, ¿no? Perímetro, radio hidráulico, velocidad, energía, ¿no? Todos los parámetros que me bota H canales. Entonces, yo no solamente necesito el valor de tirante normal, sino también necesito el valor de tirante crítico, ¿no? Entonces, procedo a determinar mi tirante crítico. Procedo a calcular mi tirante crítico, ¿no? Entonces, para calcular mi tirante crítico solamente necesito el caudal, el ancho de Sodiera y el valor de mi talud, ¿no? Con ello puedo determinar directamente cuánto sería el valor de mi tirante crítico, que sería en ese sentido 1.1412. Ya con esos datos, ¿no? Ya con esos datos, una vez que yo he armado mi tabla de Excel, lo que voy a proceder a hacer es determinar en ese sentido, ¿no? Eh, ¿no? Voy a particionar y voy a asumir valores de tirantes conocidos, como se los mencioné hace un momento, nosotros tenemos que asumir valores de tirantes, ¿no? Entonces sobre la base de ese tirante que vamos a ir asumiendo, vamos a ir justamente determinando eh, cada uno de los valores de tirantes, cómo van a ir variando y en función a cada tirante un valor de X, ¿no? De tal forma que la sumatoria total de 2X sea justamente, en este caso, la longitud de todo eh, de todo mi remanso, ¿no? De todo mi flujo gradualmente variado, ¿no? Entonces, eso es lo que yo necesito estimar, ¿no? Entonces, para ello yo les había comentado a ustedes, ¿no? De que vamos a trabajar con el tirante normal, pero no necesariamente con todo el tirante normal, ¿no? Sino con un 95% de ese tirante normal, ¿no? Aproximadamente, ¿no? A veces es un poco más, a veces es un poco menos, ¿no? Pero tiene que ser siempre, en este caso tiene que ser un poco menor, ¿no? No podría ser mayor, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, el valor del remanso va a ir bajando, ¿no? Entonces tiene que ser menor, ¿no? Entonces, sobre este valor de 1.906, sobre este valor de 1.906, vamos a proceder justamente a determinar mi primer valor, ¿no? Sería por 0.95, 95%, el cual me da un valor de tirante de 1.81, ¿no? Entonces, a partir de este 1.81, voy a proceder a estimar los valores de X, ¿no? Ojo que
a partir de este 1.81, mi tirante va a variar hasta el tirante crítico, que es 1.14, ¿no? Justamente como está aquí, ¿no? Por aquí estaría 1.85 hasta el valor de mi tirante crítico, que sería 1.14. Entonces, en función a ello, yo voy a ir definiendo tramos, ¿no? En este caso se ha considerado para este ejercicio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿No? Se han considerado 10 tramos, ¿no? Es decir, entre 1.81 y 1.14 se han ido variando los tirantes hasta conseguir 10 tramos, ¿no? Entonces, para cada uno de estos valores se ha ido determinando justamente, como les decía, el área, el perímetro, eh, espejo de agua, ¿no? El radio hidráulico, velocidad, ¿no? La pendiente de energía, esta expresión que está aquí, ¿no? Hasta llegar a un valor de delta de X, ¿no? Entonces, vamos variando el valor del tirante y vamos hallando un valor de X, ¿no? Luego vamos acumulando esos valores de X hasta obtener justamente el valor acumulado total de, en este caso, X, ¿no? Y la sumatoria justamente de todo ello me daría, en este caso, la longitud de todo mi flujo gradualmente variado, es decir, de todo mi remanso, ¿no? En este caso, el valor acumulado es aproximadamente 471.86. Eso quiere decir que mi remanso, eh, variando justamente el tirante de 1.81 a, en este caso, 1.14, ¿no? Toda esa distancia en donde se va a generar ese remanso es de 471.86 metros, ¿no? Esa sería la longitud de todo mi remanso. Y es justamente lo que yo voy a empezar a calcular, a determinar. En este caso, ¿no? Armando una tabla de Excel, ¿no? Ese es el procedimiento en general de la estimación de los valores de longitudes de remanso, ¿no? Mediante los diferentes métodos, ¿no? Es decir, existen diferentes métodos, el método de integración, el método de directo tramo a tramo, ¿no? Entonces, pero la lógica es la misma, ¿no? El procedimiento es básicamente el mismo, lo que va a cambiar es el método, nada más, ¿no? Es eso principalmente. A ver, no sé si hasta aquí existirá alguna pregunta, alguna duda. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, muy bien. El siguiente método es el método directo por tramos, ¿no? Este es un método muy parecido al anterior, ¿no? En este caso, este método es simple y aplicable para canales prismáticos. Se utiliza para calcular la distancia de valor de delta de X, como hemos visto hace un momento, a la cual se presenta un tirante I2 conocido fijado por el calculista, es decir, va a haber un valor de tirante I2 ya conocido, ¿no? Y otro tirante que lo vamos a conocer a partir de los datos que tengamos en el problema, ¿no?
Para hallar el valor de delta de x, este valor de delta de x va a ser igual a la variación de energía sobre, en este caso, la pendiente del canal menos la pendiente de energía, ¿no? Donde justamente delta de x es la distancia del tramo desde la sección 1 de características conocidas hasta otra en la que se produce un tirante I2, ¿no? S sub 0 es la pendiente del fondo del canal, ¿no? Si quiero hallar S sub E promedio, S sub E promedio es igual a la semisuma de S sub E1 más S sub E2 sobre 2, ¿no? Que sería básicamente la pendiente promedio de la línea de energía para las secciones 1 y 2, ¿no? S sub E es la pendiente de la línea de energía, que es igual a la velocidad por el número de Manning sobre el radio a la 2 tercios y todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Delta D, que es la variación del tirante sobre 1 menos el número de Froude al cuadrado. Como hay un número de Froude promedio, F1 más F2 sobre 2, ¿no? Y el número de Froude en general es velocidad sobre la raíz de G por I, o a su vez velocidad sobre la raíz de G por A sobre T, ¿no? Entonces, lo único que cambia es la formulación, porque la metodología en este caso es la misma, ¿no? Parto de un tirante conocido, ¿no? Hasta un tirante, en este caso, que voy a tratar de estimar, ¿no? En este caso, el tirante que voy a tratar de estimar es mi tirante normal, ¿no? Mi tirante conocido va a ser mi tirante crítico. Entonces, es importante señalar que como es un método directo de tramos, no es como en el caso anterior que es por áreas, ¿no? En este caso son métodos por tramos. Entonces, a más tramos voy a tener resultados más certeros, más exactos, ¿no? Entonces eso es importante tomarlo en cuenta, ¿no? En este caso, por ejemplo, se han trabajado con 15 tramos, ¿no? Para poder hacer la estimación. Entonces, por aquí yo tengo mi tirante conocido, que es 1.14, y tengo un tirante, ¿no? Que voy a determinar a partir de dos parámetros, que sería mi tirante normal. Recuerden que esto es el 95% de mi tirante normal, ¿no? Y aquí tengo todos los tramos y cómo va a ir variando el valor de X, ¿no? Entonces al final me va a dar un valor de X de 450.26. Ese sería el valor de mi remanso considerando el método directo por tramos, ¿no? Recuerden que en el caso anterior, aplicando el método de integración, me salía un valor de 471.86, ¿no? Ese es por el método de integración integración gráfica, ¿no? Entonces, por el método directo por tramos, obtengo un valor de 450. Si se dan cuenta, la diferencia no es mucha, ¿no? Eh, pero son metodologías que existen y que se van a tener que, en ese sentido, aplicar en una diversidad de ejercicios. Finalmente, aquí tengo otro método, el método de tramos fijos, ¿no? Es otro método. Este método de tramos fijos es un método que se aplica básicamente en canales prismáticos como también no prismáticos, ¿no? Se utiliza para calcular el tirante I2 que se presenta en una sección 2 previamente especificada de un tramo de longitud delta de x a partir del tirante conocido I2, ¿no? En la sección 1 y los demás datos, ¿no? La ecuación que se utiliza es la siguiente, ¿no? La ecuación va a variar, ¿no? Cambia de método, la ecuación varía, ¿no? F de I2 será igual al tirante 2 más un caudal al cuadrado sobre 2G por el área 2 al cuadrado, más delta de X, que sería la longitud entre el tramo 1 y el tramo 2, ¿no? Multiplicado por el caudal al cuadrado por el número de Manning al cuadrado sobre 2, y todo esto multiplicado por el perímetro mojado 2 al cuadrado sobre el área 2
a la quinta y todo eso sobre 2/3, ¿no? Y todo esto va a ser igual a C, siendo C justamente un valor que se define justamente como esta expresión que está aquí, ¿no? La pendiente del canal por la variación de X más el tirante 1 más el caudal al cuadrado sobre 2G por A1 más delta de X por el caudal al cuadrado por N al cuadrado sobre 2 y todo esto por P1 al cuadrado sobre A1 a la quinta, todo esto igual a los 2/3, ¿no? Si el cálculo se realiza hacia aguas arriba, en una sección, delta de X negativo, y si se hace hacia aguas abajo, delta de X va a ser positivo, ¿no? Entonces esto va a depender si yo lo realizo aguas arriba o aguas abajo, entonces el valor de delta de X va a ser o positivo o negativo, ¿no? Aquí veríamos un ejemplo de método por tramos fijos, ¿no? Tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos que el tirante normal en un canal trapezoidal que tiene una base de 1 metro, un talud de 2, una pendiente de canal de 0.0005, número de Manning de 0.025, ese tirante normal es igual a 1 metro, ¿no? Me dice que existe un barraje, ¿no? ¿Qué cosa es un barraje? Un barraje es como una presa, ¿no? Una presa que usualmente se utiliza cuando nosotros vamos a diseñar bocatomas, ¿no? ¿Qué cosa es una bocatoma? Una bocatoma es una zona, es un área en una determinada sección de un río que yo voy a tratar de represar, ¿no? Es decir, que yo voy a tratar de aumentar el nivel. Es decir, esto es mi río, ¿no? Imagínense que ese es el río Rímac. Yo quiero incrementar el tirante de ese río Rímac. Entonces voy a colocar una estructura llamada barraje, que lo que va a hacer es aumentar el tirante de mi flujo de agua, como lo que estoy viendo aquí, ¿no? ¿Para qué haría eso? Porque muchas veces las bocatomas sirven para poder captar agua, ¿no? Captar flujos de agua, que luego esos flujos de agua van a ser derivados para de repente llenar un embalse, ¿no? De repente para captar agua para un regadío, ¿no? Básicamente para ello. Entonces, tengo aquí mi barraje, ¿no? Y este barraje va a producir un remanso, ¿no? Una curva de remanso de una altura de 0.5, ¿no? A partir de mi tirante normal, 0.5 más arriba. Eh, Como estamos viendo aquí a continuación, ¿no? Entonces me dicen lo siguiente, me dice que se quiere determinar la altura de ese remanso en la sección 1, es decir, en la sección que está aquí, situado justamente a una distancia aguas arriba de la presa, ¿no? Sabiendo que esa distancia es 500 metros, ¿no? Sabiendo que está a 500 metros de la sección 2, es decir, 500 metros de aquí, ¿no? 500 metros de la sección 2, ¿no? La cual justamente ya tiene un valor conocido que es igual a 0.35, como podemos verlo aquí, ¿no? Me piden aplicar el método de integración por tramos fijos, ¿no? Entonces, ese es un claro ejercicio de curva de remanso, ¿no? Eh, Donde justamente vamos a determinar longitudes de remanso, ¿no? Y también variaciones de tirantes a medida que vamos variando o vamos moviéndonos en ese remanso. Entonces aquí directamente aplicar el método de tramos fijos, ¿no? En ese sentido, conocer cuánto sería el valor de mis características hidráulicas en primer caso, ¿no? Tengo un tirante que es de 1 metro, tengo un ancho de solera que es de 1 metro, tengo un talud que es de 2 metros,
tengo un coeficiente de rugosidad que es 0.025, tengo una pendiente que es 0.0005. Entonces con todo ello puedo determinar cuánto es el caudal que pasa a través justamente de este tramo, ¿no? Que es 1.7974 metros cúbicos por segundo, ¿no? Mi área hidráulica es de 3 metros, mi radio hidráulico es de 0.5482 metros, mi número de Froude 0.247, mi velocidad 0.5991 metros por segundo, mi perímetro 5.4721 metros, mi espejo de agua 5 metros, mi energía específica 1.0183 y sería un caso de flujo subcrítico, ¿no? Entonces, ya con ese valor de caudal que acabo de determinar, que es prácticamente 1.8 metros, procedo a determinar el valor de mi tirante crítico, ¿no? El tirante crítico va a ser igual a 0.4988. Ese es el valor de mi tirante crítico. Entonces ya con mi caudal, ya con mi ancho de solera, ya con mi talud, ya con mi pendiente, ya con mi coeficiente de rugosidad, ¿no? Ya con mi tirante inicial, que en este caso es 1.35, ¿no? Retrocedemos y nosotros tenemos que en la sección 2 tenemos un tirante de 1.35, porque esta distancia es 1 más 0.35 sería 1.35, ¿no? Eh, y mi número de tramos, vamos a considerar que en este caso sean 10 tramos. Como ustedes sabrán, en el problema a mí me decían lo siguiente. Me decían que esta distancia de aquí hasta aquí era de 500 metros, ¿no? Al colocar 10 tramos, ¿no? Lo que voy a hacer es que voy a ir variando cada tramo, ¿no? En este caso cada 50 metros, ¿no? Hasta llegar a los 500, ¿no? Porque yo necesito conocer cuánto es este tirante que está aquí, ¿no? Entonces voy variando justamente cada 50 metros. Entonces es por eso que en este caso, ¿no? Número de tramos, 10 tramos, distancia entre cada tramo, menos 50. ¿Por qué menos 50? Porque está aguas, en este caso, arriba, ¿no? Entonces en este caso está aguas arriba de mi sección de control, entonces menos 50, ¿no? Entonces procedo a determinar y para menos 50, el valor de mi tirante tiene que ser igual a 1.1849, ¿no? Entonces, a la pregunta que me decían, ¿cuánto será el tirante en la sección 1? Esta sería mi sección 1, esa sería mi sección 1, y mi sección 2 estará por acá, ¿no? Esa es mi sección 2, ¿no? Esta es mi sección 1, borro esto, esta es mi sección 1, por aquí está mi sección 2. Esta distancia que está aquí es 1.35 y estamos determinando esta distancia que está aquí, que debe ser 1.1849, ¿no? Que es justamente lo que me están preguntando, ¿no? ¿Qué he aplicado para hallar esto? El método de tramos fijos, ¿no? El método de tramos fijos. Entonces, eso es básicamente lo que hay que hacer, lo que hay que resolver cuando estamos trabajando con curvas de remanso, ¿no? Principalmente con ello. Muy bien, chicos, no sé si hasta aquí habrá alguna pregunta, por favor, me comentan. ¿Habrá alguna duda, alguna consulta? Todo queda. Muy bien, muy bien. Entonces, esto fijo que viene en la práctica 2 y también en el examen parcial. Entonces hay que repasar bastante, ¿no?
porque seguramente les va a venir en las evaluaciones que vendrán justamente en el futuro. Vamos a pasar a un siguiente tema. Cerramos esto. Vamos a pasar a un siguiente tema y una siguiente unidad. La unidad, en este caso, es estructuras hidráulicas, ¿no?, en canales de conducción, y lo que vamos a ver el día de hoy es caídas. Entonces ya a partir de ahora hasta el final, porque nos quedan, ¿cuántas clases? A ver, estamos en la semana número 10, 11, 12, 13, 14. Nos quedan 4 clases más, aparte de esta, ¿no? Porque en la semana número 15 tenemos la exposición final, y en la semana número 16 tenemos el eh, examen final, ¿no? Entonces, eh, ya queda prácticamente un mes, una semana, ¿no? Entonces, en este tiempo de un mes y una semana, vamos a ver todas las estructuras hidráulicas en canales de conducción. El día de hoy vamos a empezar por caídas, ¿no?, que es justamente eh, un entregable que ustedes tienen que presentar, ¿no?, antes de la sustentación de trabajo final. Así que vamos a ver todas las consideraciones a tomar en cuenta para diseñar una caída. Muy bien, entonces en general, ¿qué cosa es una estructura hidráulica? En un proyecto hidráulico de conducción de agua, ¿no?, en función al planeamiento ingenieril que se brindará, eh, se deben determinar diferentes tipos de estructuras hidráulicas para justamente cumplir funciones tanto de captación, conducción, ¿no?, y también de regulación, ¿no? Entonces, estas estructuras hidráulicas, su función justamente son las siguientes, ¿no? Tienen una función de captar agua, tienen una función de conducir agua y tienen una función de regular agua, ¿no? Entonces es evidente que justamente para desarrollar este planeamiento hidráulico se tiene que diseñar, ¿no?, esas estructuras eh, que van a ir de alguna u otra forma acompañando a diferentes tipos de elementos, ¿no?, en obras hidráulicas, como son bocatomas, desarenadores, túneles, sifones, entre otros, ¿no? Eh, ¿Qué más? Justo lo que les comentaba, ¿no? Estas estructuras hidráulicas se van a poder clasificar en función a su función, ¿no? En función por ejemplo, al caso de obras de conducción, ¿no? Es decir, van a existir estructuras hidráulicas específicas para poder conducir agua, ¿no? Entre estas vamos a encontrar las caídas, las rápidas, los cruces de vías, sifones y los flumes, ¿no? Dentro de todas estas, nosotros en el curso vamos a ver las siguientes. Vamos a ver caídas, que eso vamos a ver el día de hoy, rápidas, y vamos a ver sifones, ¿no? Esos son los 3 tipos de estructuras que vamos a ver que son obras de conducción. Pero también vamos a ver obras de regulación. Obras de regulación. Van a regular 2 cosas. Van a regular caudales y van a regular niveles. Tenemos 2 cosas justamente. Regulan caudales y regulan niveles, ¿no? Caudales en el sentido de que garantizar un mínimo caudal de repente para un canal de regadío
a un mínimo de caudal para poder justamente una central hidroeléctrica, ¿no? Entonces, a ese tipo, a ese nivel estamos hablando. Para regular caudales tenemos los partidores o repartidores, también se los conoce. Para regular niveles tenemos los barrajes, que vimos hace un momento, recordarán, en el ejercicio anterior, y también los vertederos laterales, ¿no? Tenemos obras de protección. Entre las obras de protección tenemos canal techado, alcantarillas, vertedero lateral o vertedero de demasías. Y obras de medición u aforo, tenemos los vertederos, estos vertederos que van a ser rectangulares, triangulares, trapezoidales, y también los aforadores eh, de profundidad crítica, ¿no? Aforador tipo Partial, aforador tipo Venturi, aforador tipo Cramp, ¿no? Principalmente estos tipos de eh, estructuras de aforo, ¿no? Entonces, estas son algunas de las principales estructuras. No todas vamos a aprender a diseñar, simplemente las más importantes, ¿no? En obras de conducción les dije caídas, rápidas, sifones. En obras de regulación vamos a ver algo de barrajes, algo. En obras de protección eh, vamos a ver algo de vertedero de demasías, ¿no? En obras de medición de aforo vamos a ver vertederos rectangulares, triangulares, trapezoidales. Y vamos a ver también algo de parte teórica de aforador tipo Fairchild, ¿no? Son básicamente las estructuras que nosotros vamos a ver en el curso. Esta estructura que está aquí es un sifón. ¿Cuándo yo utilizo un sifón? Un sifón lo utilizo, lo empleo cuando, por ejemplo, quiero llevar agua de un punto a otro, ¿no? Es decir, quiero llevar agua de este punto 1 a este punto 2. Yo no podría trazar un canal de aquí a aquí, ¿no? Porque tengo una depresión, ¿no? Eh, Sería muy, pero muy complicado trazar un canal bajo esas condiciones, ¿no? Porque de repente por aquí tengo un cañón, ¿no? Eh, que evidentemente me va a ser difícil de poder sostener este canal. Entonces, para esas estructuras en donde tengo unas depresiones importantes que evidentemente no voy a poder pasar el agua de un punto a otro, utilizo los famosos sifones, ¿no? Los sifones que son estructuras, ¿no? Que me permiten llevar el agua por este recorrido que estoy señalando a continuación, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo trabajarán estos sifones? ¿Bajo qué condiciones de flujo trabajarán esos sifones? A ver, piensen un momento bajo qué condiciones de flujo trabajan esos sifones. ¿O cómo creen que trabajarán esos sifones?
¿Alguien? Flujo supercrítico. Mm, flujo supercrítico. Mm, mm, no sé si flujo supercrítico. ¿Qué pueden observar ustedes? Ahí están viendo unas fotos, ¿no? Ahí están viendo unas fotos. ¿Ustedes creen que el flujo que va a pasar a través de estas tuberías va a ser un flujo que va a trabajar por gravedad? ¿Qué me dicen? El flujo, porque un canal trabaja por gravedad, ¿no? Un canal abierto trabaja por gravedad. Este flujo trabajará por gravedad. Nadie se anima. En la caída sí, ya. En la caída sí, pero este es un sifón, pues, ¿no? Esta estructura que está acá es un sifón. Un sifón va a trabajar a presión, ¿ya? Un sifón va a trabajar a presión, porque si no, no habría forma de poder yo, o sea, no habría la forma de poder en ese sentido llevar agua de este punto a este punto, ¿no? Si es por gravedad, el agua viene por aquí y se queda por aquí, ¿no? Tiene que trabajar directamente a presión, ¿no? Para que justamente suba todo este nivel que está aquí, ¿no? Entonces, un sifón, por ejemplo, trabaja a presión, ¿no? Entonces es un diseño un poco más complejo, ¿no? Y que de alguna u otra forma vamos a tener que ver y vamos a tener que diseñar justamente como parte del trabajo final, ¿no? Es por eso que eh, a ustedes cuando se les ha asignado, ¿no? En ese sentido, la ruta o la zona de estudio a trabajar, yo he procurado justamente que tengan una condición de depresión, ¿no? Para que justamente sobre esa base puedan hacer el diseño correctamente, ¿no? Entonces, eso es importante de acuerdo a lo que se ha señalado. Estas estructuras son los partidores, que básicamente son estructuras que reparten un caudal que viene de un determinado canal, ¿no? Entonces, esos son los famosos partidores. Aquí tengo una caída, ¿no? Lo que su compañero mencionaba, ¿no?
caídas, ese de aquí abajo sería un vertedero, ¿no? Vertederos de aforo para poder medir caudales. Estas justamente serían, estas estructuras son presas, ¿no? Presas de agua y parte de, imagínense que yo diseño una presa, ¿no? Una presa sirve para poder almacenar agua, ¿no? Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si viene un fenómeno de niño, ¿no? En un determinado periodo, ¿no? Y el agua que ingresa aquí es demasiada, ¿no? Puede generarse un riesgo de que se rebalse, ¿no? Se rebalse el agua, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, parte de justamente de poder eh, aliviar, ¿no? El exceso de agua que se puede generar en una presa es mediante la construcción de un vertedero o un aliviadero, ¿no? Vertedero o aliviadero son estructuras que me permiten justamente desaguar una cierta cantidad de agua para garantizar, por ejemplo, de que eh, una presa se pueda rebalsar, ¿no? Y pueda fallar en ese sentido por submersión, ¿no? Entonces, aquí tengo yo mi estructura, aquí yo tengo mi presa, que está aquí yo tengo mi presa, y como ustedes pueden observar aquí, ¿no? Como ustedes pueden observar aquí, aquí está el agua, ¿no? Entonces, cada que llegue a un cierto nivel, cuando el nivel aumente, el agua va a desaguarse a este canal lateral y va a ir justamente por esta zona de descarga, ¿no? Entonces, esto sería justamente mi vertedero o también conocido como aliviadero, ¿no? Que son estructuras que van a ayudar a presas de repente o a embalses a garantizar que no puedan fallar o no puedan desbordarse, ¿no? Porque existen esas estructuras que van a tratar de desaguar el agua, ¿no? Esa es la función, ¿no? Eh, Tenemos los famosos vertederos de cimacio tipo Krieger, que son básicamente aquellos vertederos que van a garantizar eso, ¿no? Es un tipo de vertedero también, ¿no? Es uno de los más recomendables, ¿no? Para poder justamente garantizar de que los flujos de agua sean evacuados y eviten justamente de que fallen en ese sentido por submersión. Esos son los aforadores Fairchild. Los aforadores Fairchild sirven justamente para poder regular flujos o medir flujos en un determinado canal, ¿no? Bajo una determinada sección como la que podemos observar a continuación. Muy bien, vamos a iniciar hablando de las estructuras hidráulicas con una estructura que es muy común y es parte del diseño de cualquier tipo de estructura hidráulica. Y es el caso de una transición hidráulica, ¿no? ¿Qué cosa es una transición hidráulica? Una transición hidráulica básicamente es una estructura que va a ser usada para poder modificar de una forma gradual una sección transversal en un canal, ¿no? Imagínense que su canal, vamos a verlo de esta forma, imagínense que su canal es un canal trapezoidal. Por aquí yo tengo mi canal trapezoidal. Por aquí viene mi canal trapezoidal. Ahí está mi canal trapezoidal, ¿no? Imagínense que este canal trapezoidal va a atravesar, ¿no? Este canal trapezoidal va a atravesar una determinada eh, sección con una alta pendiente, ¿no? Un determinado tramo que tiene una alta pendiente, ¿no? Entonces, cuando yo tenga estructuras que atraviesen altas pendientes, lo mejor sería eh, derivar el flujo de agua hacia una estructura llamada rápida, ¿no?
que justamente cumple esa función de poder derivar aguas a altas pendientes, ¿no? Pero yo no puedo pasar directamente de un canal hacia una rápida. Necesito una zona de transición, porque una rápida básicamente son estructuras rectangulares, ¿no? Entonces, si mi sección es trapezoidal, ¿no? ¿Cómo pasar a una sección rectangular? Entonces, ahí, por ejemplo, tengo que utilizar una transición hidráulica, ¿no? ¿Cómo paso de una zona trapezoidal a una zona rectangular en función a una transición hidráulica? Como ustedes pueden observar aquí, ¿no? Yo tengo un canal que es trapezoidal y mediante una transición hidráulica yo puedo transformar este canal trapezoidal en un canal rectangular, por ejemplo, ¿no? En un canal rectangular, por ejemplo. ¿Eso cómo lo hago? Eso lo hago a través de un- una transición, ¿no? Una zona de transición como la que estamos viendo aquí, que es un cambio gradual de la sección hasta llegar a una sección rectangular, ¿no? Eso es básicamente la función de una transición hidráulica. Entonces, como aquí mismo se menciona, ¿no? Básicamente una transición hidráulica es una estructura que permite modificar de forma gradual la sección transversal de un canal, ¿no? Cuando se tiene que unir dos tramos de diferentes dimensiones, ¿no? O formas de sección transversal, ¿no? Pendientes o dirección, ¿no? ¿Por qué utilizar transiciones? Porque me va a prevenir la formación de ondas, ¿no? Y lo que va a suceder es que si existe un cambio brusco de sección, ¿no? Lo que podría causar serían perturbaciones en los flujos de agua, ¿no? Y evidentemente eso no me interesa a mí, ¿no? Porque van a generarse pérdidas y un caos, ¿no? Entonces, un cambio brusco de sección, sea convergente o divergente, podría generar perturbaciones. Entonces, para evitar esas perturbaciones, utilizo una transición hidráulica. Esa es la función de una transición hidráulica, ¿no? Esa sería una vista en 3D. Aquí tenemos una vista en planta, ¿no? Y aquí tenemos justamente la definición, ¿no? ¿Cómo es que nosotros debemos diseñar una transición hidráulica, ¿no? De la siguiente manera. ¿Qué parámetros yo necesito para yo diseñar mi transición? ¿No? En primer lugar, yo necesito conocer si es que, por ejemplo, en un determinado canal voy a proyectar yo una transición, yo necesito conocer qué longitud va a tener mi transición, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? ¿Qué longitud va a tener mi transición? Entonces, ¿cómo determinar esa longitud de esa transición? De la siguiente manera. Esa longitud de esa transición se va a determinar en función a esta expresión que está aquí, ¿no? Siendo justamente T1 menos T2, T1 se refiere a los anchos de superficie de agua mayor menos el ancho de superficie de agua menor, T1 menos T2 sobre 2 por la tangente de alfa, ¿no? Siendo en este caso alfa ángulo, ¿no? En ese sentido, el ángulo en una vista en planta, ¿no? Aquí yo tengo una distancia B1, una distancia B2 y el ángulo justamente que me va a definir estos anchos T1 y T2, ese va a ser mi valor de alfa, ¿no? Entonces, esa longitud de transición es el espejo de agua 1 menos el espejo de agua 2 sobre 2 veces por la tangente de alfa, ¿no? ¿Cómo obtengo este valor de alfa, no? Según la USBR, la USBR es un organismo de los Estados Unidos que gestiona todo el tema de normativa hidráulica y en general, ¿no? No necesariamente normativa hidráulica, sino normativa en ingeniería civil, ¿no? Y de acuerdo a recomendaciones por la USBR, el valor máximo de alfa no debería exceder los 12.5 metros, ¿no? Es decir, el valor de 12.5 metros es el valor que debería ser máximo
de acuerdo a la USBR, ¿no? Pero como ustedes saben, en hidráulica existen diferentes criterios para poder hacer un diseño, ¿no? No necesariamente nos debemos basar en un criterio, existen infinidad de criterios que debemos tomar en cuenta para poder nosotros diseñar, ¿no? Sobre qué criterio, de alguna u otra forma, eh, vamos a basarnos o vamos a tomarnos en cuenta, ¿no? Eso dependerá del proyectista, ¿no? Dependerá del ingeniero proyectista que hará justamente el diseño, ¿no? Y en función de ese diseño, proyectará un determinado canal, ¿no? Entonces, no existe una verdad única, ¿no? Mayormente se busca o se analiza, ¿no? En función de la experiencia, ¿no? Es decir, muchos ingenieros, diseñadores, de acuerdo a la experiencia, toman la mejor decisión también para poder optar por un adecuado diseño hidráulico, ¿no? Pero nos podemos apoyar directamente en las recomendaciones que existen quizás en otros países, ¿no? Una de esas recomendaciones es de la USBR, que recomienda que este valor de alfa no debería exceder los 12.5 metros, ¿no? Esa es una recomendación. Entonces, ¿qué consideraciones de diseño hay que tener en cuenta? Bueno, que evidentemente una transición lo que va a permitir es reducir una pérdida de energía, ¿no? Va a minimizar la erosión en canales, va a eliminar las ondas transversales y otras turbulencias, como hemos definido hace un momento, y va a suministrar seguridad para la estructura y el curso de agua, ¿no? Tenemos diferentes tipos de transición. Tenemos una transición con curvatura simple, como la que vemos en la parte A. Tenemos una transición en forma de cuña, como tenemos en la parte B, que es la más común, sinceramente. Y tenemos una transición con doble curvatura, ¿no? Que sería la parte C, ¿no? Aquí vemos justamente una imagen de una zona de transición, ¿no? Esta zona de transición es básicamente para estructuras llamadas desarenadores, ¿no? Un desarenador es una estructura que te permite reducir la velocidad de un flujo de agua, y sobre la reducción de esta velocidad de flujo de agua se va a poder eh, hacer que se capten o se atraigan atrapen los sedimentos, ¿no? Entonces eso se llama desarenador. A ver, entonces acá tenemos una gráfica de una curvatura, ¿no? ¿Qué otro criterio existe para poder diseñar una curvatura, ¿no? Una transición, ¿no? Existe otro criterio que me dice de que el máximo ángulo de deflexión de la superficie de agua en la transición de entrada puede ser aproximadamente 22.5. Es decir, ese valor de alfa podría considerarse como 22.5, ¿no? Eso es otro criterio, ¿no? No es el mismo de la USBR. Entonces ustedes deciden qué criterio utilizar, el primero o el segundo, ¿no? Eso es, este curso, ¿no? No es para decirles, ustedes deben hacer con esto y no con esto, ¿no? Si no se les presentan todas las alternativas y ustedes deberían analizar y escoger como futuros diseñadores eh, cuál justamente es la opción que más se me acomoda, que más se me recomienda, ¿no? Entonces, eso es básicamente. Muy bien. ¿Qué más? Pérdida de energía que se produce justamente en una transición, ¿no? La principal pérdida de energía que se va a producir en una transición es una pérdida de energía por la fricción, ¿no? Y al cambio de velocidad, ¿no? Porque evidentemente cuando el flujo pase por una transición va a existir un cambio de velocidad, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo bastante en consideración. Entonces, las pérdidas que se producen justamente en una transición se deben principalmente a la fricción y al cambio de velocidad, ¿no?
La primera va a ser pequeña, ¿no? Y la segunda es una función de la diferencia entre cargas de velocidades, ¿no? Aquí tenemos una vista en planta de una zona de transición, ¿no? Entonces, cuando tengamos esta condición de que mi flujo está viniendo con un ancho superior y bajo una zona de transición llega un ancho inferior, el perfil de flujo se va a dar de esta forma, como el que vemos aquí, ¿no? Entonces aquí va a haber una variación del tirante que evidentemente se va a traducir en una pérdida de energía, ¿no? En este caso, mi velocidad 1, mi velocidad en la sección 1, va a ser menor a mi velocidad en la sección 2, ¿no? ¿Esto por qué? Porque cuando yo reduzca la sección transversal, evidentemente la velocidad va a aumentar, ¿no? Es como si yo tuviera una manguera y cerrara una pequeña sección, entonces su velocidad aumenta, ¿no? Entonces esa condición va a hacer que la caída de la superficie de agua sea delta I', ¿no? Y en ese sentido, por convergencia, este valor de HP, que sería justamente la pérdida, va a ser igual a CI por delta de HV, ¿no? CI, que es una constante, y delta de HV, que es un valor que yo voy a determinar a partir de esta expresión que está aquí. A partir de esta expresión que está aquí. Delta de HV va a ser igual a B sub 2 al cuadrado sobre 2G menos B sub 1 al cuadrado sobre 2G, ¿no? Esto a su vez es igual a H sub V2 menos H sub V1. Y voy a tener otro tipo de transición, ¿no? Una transición que se va a dar en otro caso, ¿no? Cuando el flujo venga con un espejo de agua menor y el espejo de agua sea mayor. Entonces, en este caso, la condición se va a dar diferente, ¿no? Es decir, mi velocidad en 1 va a ser mayor a mi velocidad en 2, ¿no? Por ejemplo, ese es el caso de un desarenador, ¿no? El que vimos justamente hace un momento. Aquí está, ¿no? Aquí yo tengo una sección 1 y el flujo está pasando hacia aquí. El flujo está pasando en ese sentido a una sección más grande, ¿no? Entonces ese es el caso de un desarenador en donde yo quiero que el flujo de salida sea menor, ¿no? Entonces en este caso eso va a producir de que se produzca un levantamiento de flujo, ¿no? A diferencia de hace un rato que era una disminución, aquí va a haber un levantamiento. ¿Cómo hay la pérdida de energía, no? Pérdida por divergencia. HP será igual a C sub 0 por delta de HV, ¿no? Siendo delta de HV B sub 1 al cuadrado sobre 2G menos B sub 2 al cuadrado sobre 2G, ¿no? ¿De dónde saco los valores de C sub I y C sub 0? Básicamente los voy a sacar de esta tabla que está aquí, ¿no? Los voy a sacar de esta tabla que está aquí. C sub I y C sub 0, ¿no? Los voy a sacar dependiendo justamente del tipo de transición que voy a tener, ¿no? Si es una transición en curva, si es una transición en cuadrante de círculo, si es una transición en línea recta o si es una transición entre cuadrados, esos valores van a ir variando, ¿no? Y esos son los valores que yo voy a tener que utilizar para determinar sus pérdidas de energía. Eso es principalmente en términos de transición, ¿no? En términos de transición. Ahora, yo no solamente necesito conocer la transición, ¿no? Sino también necesito conocer las dimensiones del canal justamente aguas abajo de esa zona de transición, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a determinar las dimensiones del canal? En este caso, de este canal rectangular, ¿no? Bajo esa zona de transición. Entonces, yo tengo esas ecuaciones, ¿no? Cálculo de longitud de transición, lo puedo determinar de esta forma, ¿no? Y
De esta forma determino el cálculo del ancho de fondo de la sodera de cada sección, ¿no? De B1 y B2, ¿no? Esa es una alternativa. Pero otra alternativa son estas ecuaciones empíricas, ¿no? Ecuaciones empíricas para proponer una base en la transición, ¿no? Esto de aquí es ancho de sodera, ¿no? ¿Cómo voy a determinar mi transición? En función a estas ecuaciones empíricas para poder calcular ese ancho de sodera que yo necesito conocer, ¿no? Porque se supone que mi canal viene con una sección conocida, ¿no? Y yo necesito conocer aguas abajo cuánto sería la sección para mi zona de transición, ¿no? Entonces, ¿cómo determinaría eso? Bajo estas ecuaciones empíricas, ¿no? La primera que me dice que la velocidad, que el ancho de sodera es igual a la raíz de 27 del caudal al cuadrado sobre 8 por la energía mínima al cubo multiplicado por g, ¿no? Esto es para la propuesta en donde justamente existe una energía mínima, ¿no? La segunda es según la ecuación de Dadenkov, ¿no? Que me dice que mi valor de B es igual a 0.765 por el caudal elevado a 2 quintos, ¿no? Y tengo aquí otra ecuación empírica que me dice que mi valor de ancho de sodera es igual a 18.78 por la raíz de Q sobre 10.11 más Q, ¿no? Que sería el caudal, ¿no? Entonces, esas son ecuaciones empíricas para poder proponer una base justamente en la zona de transición. ¿Ok? Entonces, eso es principalmente referente a transición. Esos son los criterios de diseño para poder diseñar una transición. Más adelante vamos a ver un ejercicio, ¿no? Pero básicamente lo que quiero que entiendan son los criterios de diseño. Eso es lo que más me interesa, ¿ya? A ver, vamos a aprovechar un momento para poder tomar asistencia. Así que por favor no se olviden de levantarme la mano. Me levantan la mano, por favor. A ver, Arteaga Pardo. Muy bien. Valluís Calderón. Muy bien. Barzola Quispe. Muy bien. Calderón Meléndez. Canchari Gavino. Ok. Carhuamaca Cerdán. Carhuatanta Cerdán, perdón. Muy bien. Chávez Condorguamán. Muy bien. Cristóbal Guaripata. Kudaca Díaz. Cutimbo Capa. De la Cruz Sánchez. Muy bien. Galarza López. Muy bien. Hermosilla Villacorta. Muy bien. Inostroza Salvatierra. Cácer Romero. Muy bien. Lizana Otiniano. Muy bien. Yancaya Calla. Lucas Mendoza. Luján Cabanillas. Muy bien. Mendoza Espino. Muy bien. Montes Mendoza. Ok. Oriondo Mesa. Palacios Ramos. Poma Matos. Ok. Puca Vázquez. Reyes Cisneros.
Rubiños Gamero, Sánchez Guillén, Sánchez Zúñiga y Vedarde Trujillo. A ver, llamo nuevamente a los que no me han contestado, ¿ya? Calderón Meléndez, Cristóbal Boripata, Cudaca Díaz, Cutimbo Pat Capa, Inostroza Salvatierra, Lucas Mendoza, Oriondo Mesa, Palacios Ramos, Puca I- Vázquez. Ingeniero, disculpe la molestia. La compañera Palacios me comunicó que iba a estar sin internet. Por favor, solicitaba si le podía conceder la asistencia. No ha podido conectarse a las 3 de la mañana. Palacios Ramos, ¿no? Sí, Ok, gracias. ya, ingeniero. Gracias, gracias, joven. Ya. Puca Vázquez, Rey, Rubiños Gamero, Sánchez Guillén. Sánchez Guillén se encuentran, ¿no? Sánchez Zúñiga y Vedarde Trujillo. ¿Alguien más no le he llamado? Por favor, me confirma. ¿O todo está bien? Ok, entenderé que todo está bien. Continuamos entonces. Sí me escuchan bien, ¿no? Bueno, entenderé que sí. ¿Cómo así? ¿Qué se escucha? A ver, voy a reiniciar, ¿ya? Voy a reiniciar, a ver. A ver, ahora sí me escuchan. ¿Me confirman, por favor? Perfecto. Ya. Eh, como les decía, la siguiente obra, estructura hidráulica que vamos a ver, es referente a las obras de conducción, ¿no? Como ya hemos visto, ya hemos definido hace un momento, una obra de conducción es aquella obra que está destinada a poder transportar agua desde una superficie hacia un sitio, ¿no? Para su posterior aprovechamiento, ¿no? El canal en sí es una obra de conducción, es decir, el diseño de un canal es una obra de conducción, ¿no? Pero existen otras obras de conducciones adicionales, ¿no? Eh, las estructuras que justamente se requieren en ese sentido para poder eh, generar esta actividad, esta función de conducir agua, son las siguientes, las que vamos a ver a continuación: las caídas rápidas, cruces de vía,
y también los sifones invertidos y tipo flume, ¿no? Los que les había adelantado hace un momento. A ver, vamos a comenzar con las caídas, ¿no? ¿Qué cosa es una caída? Una caída básicamente es aquella estructura, ¿no? En este caso, que va a trabajar bajo desniveles, ¿no? Como ustedes pueden observar aquí, eh, hay un desnivel, ¿no? Existe un desnivel, ¿no? Entonces, ese desnivel justamente es, en ese sentido, aquel que va, en este caso, a generarse producto de una eh, caída, ¿no? Eh, entonces, justamente cuando tengamos nosotros desniveles que son pequeños, en el recorrido justamente de un determinado canal que nosotros decidimos proyectar, vamos a tener que evidentemente trabajar y determinar los parámetros hidráulicos de una caída, ¿no? Como estamos viendo aquí a continuación en esta imagen, ¿no? En esta imagen estamos viendo una condición de un canal, pero evidentemente lo que ha pasado es que ha existido un desnivel importante y para evidentemente no alterar la conducción del agua, eh, se ha decidido justamente por optar por una caída, ¿no? Para poder llevar el flujo de un punto a otro y así sucesivamente. Entonces, ¿qué parámetros vamos a tener que estimar para poder diseñar una caída? ¿No? Los siguientes. Vamos a tener nosotros que determinar una longitud de la caída, ¿no? Que es básicamente la distancia desde el muro de caída a una profundidad I sub 1. Este valor de E sub D me representa la longitud de mi caída, ¿no? Esta longitud de caída es la distancia, ¿no? Desde el muro de la caída a la profundidad I sub 1, ¿no? Esa es mi distancia L sub D. Otro valor que vamos a tener que determinar es el valor de I sub P. ¿Qué cosa es I sub P? I sub P es la profundidad del estanque bajo la napa, ¿no? Aquí vemos justamente que el flujo va a venir en ese sentido. El flujo viene en ese sentido. Así. Entonces, ¿no? Eh, en esta zona que está aquí se va a producir un estanque de agua, ¿no? Ese estanque de agua va a tener una longitud. Este valor, esta profundidad va a ser igual a I sub P, profundidad del estanque bajo la napa. Lo siguiente, ¿no? El valor de I sub P. ¿Qué cosa es el valor de I sub P? El valor de I sub, perdón, I sub 1, ¿no? El valor de I sub 1 que es justamente el tirante cuando comienza, ¿no? Eh, o cuando termina, perdón, mi longitud, mi caída, ¿no? Este valor de I sub 1 es básicamente un tirante conjugado bajo el desarrollo de un resalto hidráulico, ¿no? Un tirante conjugado I1. Y por aquí tenemos I sub 2, que va a ser el tirante conjugado I2, que podemos observar aquí, ¿no? Nosotros ya sabemos cómo determinar la longitud de un resalto hidráulico, ¿no? Eso ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, los mismos criterios vamos a utilizar aquí para determinar la longitud de este resalto hidráulico, ¿no? Ya sabemos cómo determinar este valor de I sub C, que es el valor de mi tirante crítico. Y además, este valor de H es conocido, ¿no? Porque se supone que si nosotros estamos proyectando un canal y vamos a definir una caída, entonces este valor de H sería referente justamente al desnivel que va a existir
que yo voy a tener que proyectar en ese sentido una caída, ¿no? Entonces, a eso se debe principalmente. ¿Cómo voy a determinar todos estos parámetros que hemos visto a continuación? De la siguiente manera, ¿no? Eh, Básicamente vamos a utilizar la metodología desarrollada por RAM, ¿no? RAM en ese sentido basado en sus propios datos experimentales, porque estos datos, estas ecuaciones que vamos a ver a continuación son ecuaciones empíricas, ¿no? Entonces, y además sumado a los conceptos desarrollados por Moore, Batmetev y Feodorov, ¿no? Encontraron justamente que la geometría del flujo en vertederos de caída recta se pueden describir como funciones de un valor D, ¿no? Este valor D, ¿de qué cosa es? Este valor D se denomina como número de caída, ¿no? ¿Qué es un número de caída? Un número de caída, o este valor, esta función número de caída, se va a definir como la relación entre el tirante crítico y el valor de H, ¿no? Siendo H el valor de mi desnivel. Y todo esto elevado al cubo, ¿no? Entonces, por ende, sobre la base de la determinación de este número de caída, yo voy a poder determinar, por ejemplo, ¿no? Voy a poder determinar, por ejemplo, cuánto sería mi longitud de mi caída, ¿no? Este valor de D sub t. ¿Por qué? Si yo determino este valor de D y a su vez yo conozco este valor de H, que es la altura de mi caída, voy a poder definir cuánto sería la longitud de mi caída, ¿no? Este valor de D sub D. Voy a saber también cómo definir o cómo determinar este valor de I sub P, que sería en este caso eh, el tirante de mi estanque que se forma justamente en esta zona de caídas, ¿no? I sub P será igual a 1 por el diámetro elevado a 0.22 multiplicado por H. ¿No? Y el valor de mi tirante I1 y también el valor de mi tirante I2 lo voy a poder determinar también en función a estos números de caída, ¿no? Como estamos viendo por aquí, a estos números de caída, ¿no? Si yo tengo tanto el tirante conjugado I1 y el tirante conjugado I2, puedo determinar rápidamente a qué será igual mi longitud de mi resalto hidráulico, como 5 veces la diferencia entre el tirante conjugado 2 menos el tirante conjugado 1, ¿no? Y de esa forma voy a determinar las características hidráulicas de una caída y voy a poder definir mi flujo en una caída, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que vamos a hacer, lo que vamos a desarrollar, ¿no? Cuando queramos diseñar en ese sentido una caída, ¿no? ¿En función a qué? En función a un número de caída, ¿ok? Aquí justamente tenemos las consideraciones, ¿no? Obviamente, importante señalar lo siguiente, que antes de una caída, la caída es una sección que se va a desarrollar en forma rectangular, ¿no? Entonces, antes de una caída yo debería, en ese sentido, considerar el diseño de una transición. Ya hemos visto nosotros los criterios a tomar en cuenta para el diseño de una transición, ¿no? Que es básicamente este criterio que observamos aquí, ¿no? Es básicamente este criterio que vimos aquí, ¿no? Y a partir de esa transición, podré en ese sentido, ¿no? Definir y determinar los parámetros y dimensiones de mi caída, ¿no? Importante señalar, importante tener en cuenta que la base, ¿no? O el ancho de solera eh, de mi zona de transición eh, va a ser un valor que se va a encontrar entre 0.5 y 1.3 metros, ¿no? Pero ¿cómo yo determinaba este valor de ancho de solera? Básicamente en función a estas ecuaciones que habíamos visto, que eran las ecuaciones empíricas, ¿no? Entonces, sobre la base de estos anchos de solera es que voy a determinar justamente esos parámetros. Aquí tenemos justamente más a detalle, ¿no?
el proceso de diseño de una caída, ¿no? Tenemos por aquí, imagínense, ¿no? Ustedes han hecho en su trabajo, entrega número uno, han hecho un perfil longitudinal de su tramo, ¿no? Y ustedes se dan cuenta que tiene una zona bien pronunciada con un desnivel importante, ¿no? Entonces, al tener una zona con un desnivel importante, proyectarán en ese sentido una caída, ¿no? Entonces, ya que se ha decidido proyectar una caída está dada por, bueno, primero hay un canal principal que seguramente será un canal de sección trapezoidal, ¿no? A partir de ese canal de sección trapezoidal se generará una zona de transición y a partir de esa zona de transición se genera justamente el desarrollo de una caída, ¿no? Entonces, si yo quiero regresar a mi canal principal, también tendré que desarrollar una transición hasta llegar a las dimensiones originales de mi canal, ¿no? Entonces, esas son las condiciones básicas a tomar en cuenta para el diseño de una caída, ¿no? Eso es básicamente, eso es principalmente lo que se desarrolla para el diseño en ese sentido de una caída, ¿no? Sobre la base de estas ecuaciones, diseñamos justamente la caída. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo tengo una pendiente muy, pero muy elevada, ¿no? Entonces, y quizás de repente si utilizo una caída me va a ser un poco complicado, ¿no? Entonces, también puedo optar por utilizar caídas sucesivas, como las que estamos viendo a continuación. También es una alternativa a tomar en cuenta, ¿no? Puedo diseñar una sola caída o de repente caídas sucesivas que me permitan justamente distribuir o conducir el flujo en una zona de alta pendiente, ¿no? Entonces, esa es una característica, una consideración a tomar en cuenta, ¿no? Eso sería una vista en plano, ¿no? En corte, de lo que implica básicamente el diseño de una caída, ¿no? Ustedes, sobre la base de este criterio, de los criterios de diseño que hemos definido aquí, van a diseñar sus caídas y una vez que hayan hecho su diseño correcto de caídas, van a tener que presentar ese diseño de caídas en un plano, ¿no? En un plano eh, con todas las dimensiones, ¿no? Como manda justamente un proyecto, ¿no? Entonces, eso es lo que van a tener que ustedes que hacer, ¿no? Eso principalmente, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que tocaba ver el día de hoy. La próxima semana, ni bien comencemos, vamos a hacer un ejercicio aplicativo de una transición con una caída, ¿no? Y sobre la base de ello, ya vamos a cerrar de una vez el tema de caídas y pasamos a la siguiente estructura hidráulica que sería una rápida, ¿no? Siguiente estructura hidráulica sería básicamente una rápida, ¿no? Pero vamos a cerrar el día de hoy con caídas. No sé si hasta aquí habrá alguna pregunta, alguna consulta. Ninguna, todo está claro. Así. Ya, está bien, Johan. Se le envío a su delegado y su delegado la va a distribuir a su compañero, ¿ya? Yo voy a, Johan, yo voy a pasar esta diapositiva a tu delegado y tu delegado ya lo va a redistribuir a todos,
sus compañeros. Ya no se preocupen por eso. Listo, chicos. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, nos vamos a quedar aquí por el día de hoy. Recuerden que en la semana número 12, es decir, que de esta semana que viene a la otra, es la segunda entrega de hidráulica, ¿no? De trabajo final, que involucra ya el diseño de una caída y el diseño de una rápida, ¿no? Y evidentemente el diseño de canal, ¿no? Entonces, eso es algo que ya tienen que ir avanzando y ya lo podrían ir avanzando a partir de esta semana, ¿no? Porque ¿me escuchan o no me escuchan ahora sí? A ver, me confirman. Ahora sí. Como les comentaba, les voy a enviar en este momento los caudales para que puedan proceder a trabajar con su canal, con el diseño de su canal, de su caída y también de su rápida, ¿no? De rápida todavía no, porque de rápida lo vamos a ver todavía el tema de la siguiente semana, pero ya para que vayan avanzando con el diseño de su caída, ¿ya? Entonces eso lo voy a enviar ahorita a cada uno de los grupos, ¿ok? Nada, eso sería todo. Eh, muchas gracias. Listo, cuídense.